Pido a Dios la dirección de su Santo Espíritu para que me ayude en este tema que vamos a compartir. También pido a Dios que este tema pueda servir de ayuda a todos los hijos de Dios que lo puedan escuchar, que pueda ser de bendición para todos los que lo podamos escuchar. Estamos hablando acerca de lo que iba a suceder al terminar el tiempo de la profecía de los 2300 días, o sea, lo que iba a suceder. La Biblia dice que 2300 días de tarde y mañana y el santuario sería purificado. Estudiando en lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 hasta el 11, vemos aquí que aparecen o hay tres ángeles que tienen el Evangelio para predicarlo a toda la tierra. Estos ángeles ya vimos que están representando a los líderes de la iglesia que tiene como encomienda tener la predicación de estos tres mensajes evangélicos. Primero, segundo y tercer mensaje. Primero, el del 6 que dice el evangelio eterno, predicarlo a todos los moradores de la tierra y llamando la atención a adorar al Creador. Segundo, el ángel que predica el Evangelio diciendo que Babilonia ha caído. Y tercero, el ángel que predica el Evangelio haciendo un llamado a los hijos de Dios para salir de Babilonia. Como Babilonia cayó, el pueblo que Dios tiene en Babilonia debe salir de Babilonia y unirse a la iglesia que Dios tiene. Dentro de la iglesia cristiana, dentro de los grupos religiosos cristianos que surgieron de 1844 en adelante o alrededor de este tiempo, ¿cuál de esa iglesia es a la que Dios ha llamado y le ha encomendado la predicación del Evangelio? En dos temas anteriores estuvimos mirando lo que enseña la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que usa el libro del Mormón. Hicimos un análisis acerca de esto. También hay otro grupo que no lo estoy llamando iglesia, porque ellos mismos no se llaman iglesia, pero sí es un grupo de personas que estudian la Biblia y que han formado una iglesia que tiene muchos seguidores, tiene millones de seguidores. Estas personas a las que me estoy refiriendo, que vamos a analizar, estamos hablando de la iglesia de los testigos, perdón, dije no iglesia, no estoy diciendo que sean una iglesia, sino estamos refiriéndonos a los testigos de Jehová, porque ellos mismos no se llaman iglesia. El lugar donde ellos se reúnen tienen otro nombre y sus creencias también son distintas. Como que vamos a hablar algunas cosas de los testigos para mirar si son ellos el pueblo que Dios ha elegido para predicar el mensaje evangélico,
para anunciar el Evangelio eterno, nosotros vamos a analizar no toda la doctrina ni todas las enseñanzas de eh, la sociedad Watchtower o de la sociedad de los testigos de Jehová, porque no ese es el fin. Además tendríamos que dedicar mucho tiempo a esto y ese no es el propósito. Solamente vamos a ver las creencias que ellos tienen o algunas de las creencias que ellos tienen y si esas creencias están en armonía con que ellos sean los que tienen la tarea o a los que Dios ha levantado para que ellos prediquen el Evangelio eterno. También, como dije, con la iglesia que sigue el libro de Mormón, no estamos señalando a las personas que tienen esta creencia. No estamos juzgando su creencia, solamente estamos analizando algunas cosas que nos pueden enseñar si ellos son o no son los que van a predicar o deben predicar el triple mensaje evangélico. Para esto, entonces, señalaremos algunas cosas que tienen que ver con la creencia de los testigos de Jehová. En primer lugar, como hicimos con el libro de Mormón, presentando lo que el libro decía, yo tengo en mis manos una versión de una Biblia que es esta, es la versión del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Ellos han hecho una Biblia. Esa Biblia que los testigos han hecho tiene una característica. Voy a comenzar, bueno, ya he comenzado a hablar de esto, eh, pero voy a comenzar a decir algo que ellos señalan aquí en su versión bíblica. Lo hacemos porque los testigos tienen una Biblia diferente al resto de las demás Biblias. Cuando uno va a ver las escrituras, mira en la Biblia la traducción de dónde se sacó. Para hacer las traducciones de la Biblia, se puede seguir la versión de los 70 o se puede seguir otra versión, eh, textos de los originales. No se puede decir que la Biblia sean textos originales, sino los manuscritos que quedan. Esos manuscritos del cual sale la Biblia, todas las iglesias tienen su Biblia, no propiedad de ellos, sino hecha por ellos. Por ejemplo, están las Biblias católicas, tiene que ver con la versión de los 70. Están las demás Biblias que han sido creadas eh, por personas que aunque se utilizan, voy a hablar así de la versión Casidoro de Reina. Casidoro de Reina fueron personas que también eran católicas, pero no fueron una Biblia que se traduce por la iglesia, sino personas católicas que tradujeron. Son las Biblias que más se utilizan en el mundo protestante. También tiene que ver con la King James,
que se utiliza en inglés. O sea, hay distintas versiones bíblicas, pero la Biblia es la palabra de Dios que todas las iglesias la tienen, pero que no es propiedad de una iglesia. De paso, quiero señalar aquí algo con respecto a las Biblias y a las traducciones de la Biblia, que creo que debo señalarla. Aquí voy a hablar de mi concepto, de mi opinión. Y mi opinión con respecto a las casas publicadoras de la Biblia, que la Biblia no es propiedad de ninguna religión. La Biblia debe ser la Biblia, guiados por lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si uno va a hablar de la Iglesia Católica, uno encuentra que las creencias de la Iglesia Católica no están tomadas solamente por lo que la Biblia dice, está tomada por la tradición, por la enseñanza de la Iglesia y también por la Biblia. No es solamente Biblia, sino que los otros aspectos, el colegio de la Iglesia Católica, la dirección de la Iglesia Católica, la tradición forma parte también de los conceptos que ella tiene. En el mundo protestante, en el mundo evangélico, se dice solo escritura, o sea, somos guiados solamente por la Biblia. Pero hay traducciones de la Biblia que no es solamente lo que ellos escribieron en la Biblia, sino que en la misma Biblia ponen comentarios. Y esos comentarios están puestos para comentar lo que la Biblia dice. Esos comentarios, si dicen las cosas correctamente, conforme a la enseñanza bíblica, son buenos. Dan detalles que nos ayudan a entender, pero no son correctos porque cada interpretación no tiene que estar en armonía directamente con lo que la Biblia dice, sino con la opinión de la iglesia que está patrocinando esa Biblia. Por ejemplo, al hablar de los testigos, yo estoy presentando que la Biblia que ellos tienen es una Biblia que no está conforme con lo que la palabra de Dios dice en los manuscritos principales, porque ellos, de acuerdo con su opinión, le quitan o le ponen a lo que la Biblia está diciendo. Su traducción no sigue los parámetros que se deben seguir cuando se va a enseñar la Biblia. Voy a presentar aquí esta versión del Nuevo Mundo Hispano, hablando primera eh, de la primera edición que se hizo, dice de esta manera: Watchtower Bible and Tract Society of Philadelphia, Pensilvania. Dice, bueno, aquí dice, perdón un momentico que, ok, mm, tenía la otra hoja y la que debo presentar es esta. Dice, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, traducidas de la versión en inglés de 1961, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreos y griegos. Esta traducción está hecha del idioma inglés y eso es un error. Eso es una cosa que no se debe hacer. No está de acuerdo con las reglas de la traducción de la Biblia, porque no está traducida de los idiomas originales. Esta versión
está traducida de la versión eh, Nuevo Mundo en inglés. Dice que esa versión del Nuevo Mundo en inglés está en, sacada de los idiomas originales hebreo y griego. Pero siempre que una traducción se hace, no es lo mismo leer las cosas en el idioma original en que se escribieron a leerlas en una traducción, porque cuando se va a traducir, uno puede seguir distintos planteamientos. Voy a poner una idea. Hay versiones bíblicas dinámicas que cuando están traduciendo, no traducen la palabra exacta que está escrita, sino el significado de lo que está escribiendo. Por eso uno encuentra tantas versiones de la Biblia que dicen cosas que es la misma cosa, pero que no tienen la palabra exacta de lo que está escrito. Voy a usar aquí un ejemplo que ya usé en un tema que anteriormente hablé acerca de la esposa o la mujer de Job. La mujer de Job, en muchas versiones bíblicas, dice que ella le dijo a Dios, a Job, perdón, ella le dice a Job, ¿hasta cuándo mantienes tu integridad? Bendice a Dios y muérete. Dice una versión que yo he leído así, bendice a Dios y muérete en una versión. Pero otras versiones dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué versión está diciendo la palabra correcta? ¿Qué versión está señalando o diciendo qué fue lo que dijo? Si dijo maldice o dijo bendice. Yo no puedo leer la Biblia en los idiomas originales, pero tengo un hijo que es pastor, doctor en teología, que él sí puede leer la Biblia en los idiomas originales. Mi hijo Reuel estaba en casa y cuando yo estaba haciendo este tema y llegó el momento en decir, ¿qué dijo la mujer de Job? ¿Maldice o bendice? Le pregunté a mi hijo qué dijo aquí, cuál es la realidad de esta palabra. Entonces, él me escribió este papelito. Aquí lo estoy poniendo para señalar qué fue lo que dijo la mujer de Job. Él me escribe la palabra en hebreo, la traducción que es Barak, y se usa esa palabra para decir arrodillarse, bendecir, alabar, sal- saludar. O sea, que se pudo haber puesto en la traducción arrodillarse, como si la mujer de Job le dijera, arrodíllate a Dios y muérete, que pudo haber dicho, bendice a Dios y muérete, pudo haber dicho también, alabar a Dios y muérete, o pudo decir, saluda a Dios y muérete. La palabra maldecir se puede también usar, y para la palabra maldecir se usa en esta palabra hebrea como un eufemismo. Los traductores que dicen maldice están usando una forma correcta. El traductor que dijo bendice usa una palabra correcta. Las dos pueden ser,
pero ¿a qué se está tratando? Cuando uno hace una traducción de un idioma a otro idioma, siempre en la traducción se pierde. Estoy utilizando aquí este ejemplo con esta versión. De acuerdo con la versión del Nuevo Mundo que los testigos hacen, ellos mismos señalan, traducida del inglés de 1961, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreos y griegos. Esos antiguos textos hebreos y griegos pueden estar usadas para la inglesa, pero no para la hispana, porque una cosa es traducir del idioma hebreo o griego al español y otra cosa es traducir al idioma eh, hebreo o griego inglesa. Voy a señalar lo que estoy diciendo con este mismo papel este mismo que estoy presentando, que mi hijo me dio. Yo puedo decir, de acuerdo con el original, yo podría haber dicho, si fuera un traductor bíblico, pudiera haber dicho, arrodíllate y muérete. Pero también pudiera decir, póstrate y muérete. Pero en el original es arrodillarse, no postrarse, porque hay una diferencia. Cuando uno traduce del idioma original al inglés, hay una pérdida. ¿Qué palabra es la que se va a usar? Cuando uno traduce del inglés al español o de cualquier idioma a otro idioma, uno escoge la palabra que más venga al momento donde uno está. Hay versiones bíblicas que en español que presentan un idioma más moderno. Puede ser, ya las versiones que señalé, usando palabras distintas con un significado eh, igual. Por lo tanto, señalamos de inicio que si los testigos de Jehová utilizan en su versión una traducción que no es del original, ya esta versión está perdiendo. Ya no tiene la misma condición que se hace cuando es en el idioma original. Esto es para decir que una religión o un grupo de personas que son estudiosos de la Biblia y van a decir, voy a hablar lo que la Biblia dice, no tiene que estar sujeto a una sola versión. Un grupo religioso o un grupo que se está guiando por la Biblia, si se guía solamente por una versión bíblica, ya está cometiendo un error porque está siguiendo una fuente donde hay una variedad de fuentes. La palabra de Dios es, desde que se hace, desde que se escribe, es un manantial inagotable, es una mina que mientras más metal precioso se le saque, más metal precioso tiene. Por eso, usted lee una Biblia patrocinada por la Iglesia Católica y encuentra la verdad. Una Biblia patrocinada por la Iglesia Protestante encuentra la verdad. No estoy aquí hablando ahora de los libros deuterocanónicos o apócrifos. Estoy hablando de la Biblia que se acepta en todo grupo que estudia la Biblia, que son sin los libros deuterocanónicos o sin los libros apócrifos, aunque las Biblias católicas lo tienen.
pero hay varias versiones. No es correcto, estaba hablando de los comentarios, no es correcto tampoco tomar una Biblia y poner como comentario lo que uno cree. Yo soy o pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tengo una Biblia, versión Reina Varela, que tiene comentarios y los comentarios que tiene son comentarios del diccionario, o perdón, del comentario bíblico adventista de escritos de Elena White, de acuerdo con la creencia de la iglesia adventista, pero no es correcto que a la palabra de Dios yo le ponga comentario de lo que yo creo, porque creemos en la sola Biblia. Nos guiamos por la palabra de Dios bíblicas. Hay tantas Biblias, tantas versiones que tienen tantos pies de página, tiene tantos comentarios y muchas personas llegan a establecer doctrinas o creencias no por lo que la Biblia dice, sino por los comentarios que le pone el que escribió. Esos comentarios son buenos estudiarlos, pero aparte, no en la misma Biblia. No es tomar un libro y poner una creencia de acuerdo con lo que yo creo, sino de acuerdo con lo que la Biblia dice. Todas las religiones, todos los grupos que estudiamos la Biblia, podemos leer distintas versiones. Lo correcto es hacer un análisis de la Biblia, de lo que está escrito en las distintas versiones, analizar lo que las versiones dicen y entonces decir, me gusta más esta versión porque está más clara con el idioma que yo hablo, está más de acuerdo con lo que yo entiendo en el idioma que estoy tratando. Por ejemplo, yo estoy presentando una Biblia versión Nuevo Mundo, la primera versión, porque es la que tengo, yo la estudio, la he estudiado el año entero, yo he estudiado la Biblia esta completa, porque quiero saber qué es lo que está diciendo, saber a lo que me estoy refiriendo. Y yo tengo que terminar este tema aquí porque lo he alargado y voy a tener otro tema después para terminar lo que estoy diciendo. Pero primeramente, ningún grupo que se haga una Biblia, una copia de la Biblia que no sea del original, está correcto. También un grupo que desecha todas las demás escrituras, a todas las demás versiones, también tiene un problema. No analiza lo que la palabra de Dios está diciendo, está analizando lo que la persona quiere que la palabra de Dios diga. En el próximo tema voy a señalar algunos aspectos con respecto a esto que estamos diciendo. Termino esta temática aquí. Espero encontrarnos en nuestra próxima grabación para analizar si es correcto pensar que los testigos de Jehová son las personas a las que Dios llamó para predicar el triple mensaje evangélico o no lo son. Pido para todo el que estudie y escuche este tema la bendición de Dios. También la pido para mí y que Dios nos ayude para estar en el camino correcto, predicar el Evangelio de acuerdo a la palabra de Dios y que podamos estar también con Dios en su reino eterno. Pido que Dios nos dé su bendición y nos encontramos en la próxima grabación.